supuesto que su gloria está aquí. Y su gloria quiere estar sobre nosotros, quiere estar sobre nuestras vidas. Y eso es muy, pero muy, muy importante para este tiempo, ¿sí? Decíamos que la salvación, según la Biblia, es un regalo de Dios. Y realmente, tal vez es algo que no merecíamos, ¿sí? Tal vez no lo merecíamos. Pero sin embargo, lo recibimos. Depende de nosotros, por supuesto, ¿sí? Siempre todo va a depender de nosotros. Muchas veces nosotros creemos que las cosas dependan de Dios, pero a veces no estamos tan firmes y ese pensamiento divaga, se deja llevar por doctrinas, por creencias, por tradiciones, que en realidad son religiones. Pero lo cierto es que Dios nos hace ese regalo. No interesa si no somos merecedores, no interesa. Pero si Él lo regala, Él es el dueño de nuestras vidas y Él lo sabe por qué lo hace, ¿sí? Y está en nosotros aceptar, pero de todo corazón, no hay otra manera, de todo corazón aceptar ese hermoso regalo, que es la salvación. ¿Y cómo funciona? A través de alguien muy, muy, muy especial. Alguien que trajo el verdadero amor acá a la tierra y que lo transformó todo. Lo que lo recibieron, lo que lo aceptaron. Y estamos hablando del Señor Jesús, ¿sí? No hay otra manera, no hay otra manera. Y vamos a darle lectura, ¿sí? A este pasaje bíblico que está en Efesios, capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9, ¿sí? Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué interesante los fundamentos que tiene esta porción de la palabra, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Ya sabemos que la gloria es de uno solo, no hay más glorias, ¿correcto? Y pero si volvemos otra vez el tiempo atrás y nos vamos donde podríamos decir que comienza todo esto del pecado, ¿no? Acá en la tierra, por supuesto, ¿sí? Acá en la tierra, ¿sí? Vamos a especificar bien, ¿sí? Ustedes fíjense en que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre nosotros y Dios. Ese acto, muy conocido, muy famoso, ¿no es cierto?, del huerto del Edén, de que todos figuran, representan como una manzana, ¿sí? Lo cierto es que haya sido la fruta que haya sido el fruto que haya sido, lo cierto es que ese árbol prohibido nos separó del Padre Celestial. Y en aquel momento, ellos, porque eran los que estaban ahí, ¿no es cierto? No estábamos nosotros, estaban ellos, escogieron pecar. Tal cual usted lo lee en la Biblia, ¿sí? Si usted ha leído o lo quiere leer en el libro de Génesis al comienzo, ¿sí? En el capítulo 3, entre los versículos 1 y el versículo 7, está bien claro, ¿sí? Está bien claro de lo que les estoy compartiendo en este momento, ¿sí? Esa acción, ese engaño que ellos reciben, hace que nosotros nos separemos
del Creador. Y así pasaron tiempos y tiempos separados de eso tan hermoso y tan precioso que es el Creador del cielo y de la tierra. Y es por esa razón que desde entonces todos hemos nacido con la tendencia a desobedecer a Dios, porque eso es lo que es nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne no quiere obedecer a Dios, ¿sí? Eso, todos los que conocemos la palabra, los que somos creyentes, los que somos cristianos, yo creo que lo tenemos claro, ¿no es cierto? Lo que leemos la palabra, ¿sí? Algunos concurren a ciertos templos, no interesa la religión que sea, pero creo que en definitiva todos entendemos, ¿sí? Que la tendencia de nuestra carne es desobedecer a Dios, ¿sí? Por eso que todo tiene que ser pasado por el Espíritu. Todo tiene que ser pasado por el Espíritu. Porque de otra manera, estamos tan cegados por esa herencia que viene carnalmente en nosotros, como ser humanos, que a veces a muchos les cuesta romper y seguir rompiendo. Pero yo tengo una posibilidad muy preciosa, que es cuando yo abro mi corazón para recibir a alguien muy importante. Sí, a ese el de la cruz, al de la cruz. El que lo hizo todo en ese lugar, en ese sitio. Y encima, para ser preciso, lo hizo fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Que eso es un símbolo muy importante que muy poco lo tienen en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sacrificios, aun cuando tenían todo armado en el desierto, ¿sí? Que fue lo que armó Moisés por revelación de Dios, ellos cuando hacían los sacrificios, no lo hacían ahí adentro, lo sacaban afuera para hacer el sacrificio. Después cuando estuvo el templo, los sacrificios no se hacían dentro del templo, se hacían fuera. Es por ese motivo que para que se cumpla la palabra, Jesús, su sacrificio, lo hizo fuera también de la ciudad. Y eso es muy importante en estos tiempos también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta y uno dice, no, pero yo no tengo tiempo para discernir y entender todo. Bárbaro, me parece perfecto. No todos tenemos que saber todo, pero tenemos que empezar a saber lo importante, lo que nos conviene, porque muchas veces sabemos lo que no nos conviene y perseguimos y machacamos lo que no nos conviene, pero lo que nos conviene, lo que es de nuestra conveniencia, muchas veces lo desatendemos, no le damos ese lugarcito, ¿sí? Entonces es muy importante, porque ahí es donde se comienzan a caer las vendas, amada iglesia. Por eso muchas veces hacemos hincapié en escudriñar las escrituras, ¿sí? Pero entregados al Espíritu Santo. No porque alguien me mandó a leer la Biblia, no porque yo tenga ganas de leer la Biblia. No es un libro de lectura, es nuestra guía y es la que nos está marcando el futuro. Y el futuro es la salvación. Por eso que, sin embargo, Dios, después de este suceso del huerto, tal vez esperó un tiempo, pero Él no se quedó con los brazos cruzados. ¿Y saben por qué, amada iglesia? Porque Él no quiere la muerte eterna para nadie. Es nuestro Padre. Nuestro Padre no quiere la muerte eterna de nadie. No, para nada. Entonces Dios puso en marcha su plan perfecto para la salvación de cada uno de nosotros. Tal cual así como se los digo.
un plan perfecto para la salvación de ustedes y mía, de sus hijos. Entonces, así tenemos acceso al Padre gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, porque comenzábamos explicando que por ese acto del huerto en el Edén, por ese acto de esa fruta prohibida, habíamos quedado distanciados, separados de Dios. Pero hay algo que nos vuelve a unir, ¿sí? Y es cuando Jesucristo renueva ese pacto nuevamente, esa pasión de la cruz. Y si usted ha leído o quiere leer el libro de Tito, ¿sí? Que está en el Nuevo Testamento, allí usted va a poder comprender, ¿sí? Va a poder comprender que hay explicaciones sobre el estado del ser humano, cómo es sin Jesús. Pero también el cambio maravilloso, lo que uno accede a todos por medio de Jesús. Ahí podemos ver la misericordia de Dios que nos alcanza y nos transforma. Eso es ser un verdadero cristiano. Cuando somos alcanzados por la misericordia de Dios, somos tomados por la misericordia de Dios y somos transformados. Una palabra muy difícil, iglesia, sobre todo en este tiempo, ser transformados. Porque, aunque parezca mentira, hay muchos que han recibido al Señor Jesús, pero les cuesta ser transformados. Cuesta mucho ser transformado. Y eso vemos en los testimonios. Hay algo precioso que el Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y me parece que no estaba hablando de las personas del mundo. Eso es lo que por lo menos yo entiendo, ¿sí? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué a las personas que han aceptado al Señor Jesús les cuesta esa transformación? Bueno, ese es un tema arduo, es un tema divino que muchas veces se presta para discusiones, para enfrentamientos. Hay hasta religiones enfrentadas por todos estos temas, ¿sí? En pie de guerra. Y ahí vemos que siempre cuesta esta transformación porque nos cuesta estar en la roca, porque nos cuesta aceptar la palabra de Dios. Porque si nuestra guerra es contra sangre, no es contra sangre ni carne, entonces como iglesias, religiones, están enfrentadas, que están predicando, cuáles son sus sagradas escrituras, cuáles son sus entendimientos y cuáles han sido sus transformaciones por causa de Jesús. Y así es la realidad de la cual se jacta Satanás. Y yo creo que él se apasiona y se divierte mucho viendo todos estos casos que son lamentables, porque son nuestros hermanos. Y es lamentable muchas veces que lleguen a esos niveles de ignorancia, ¿sí? Y nosotros no los juzgamos a ellos, aunque ellos muchas veces, muchos de ellos nos juzgan a nosotros, porque están perdidos. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a alguien que anda perdido, que anda mareado, que anda torcido? No tiene sentido. Tendría sentido si le hablamos en el nombre de Jesucristo
y recapacita y toman realmente el sendero que capaz que en su momento tendrían que haber tomado cuando ellos aceptaron al Señor Jesús en su corazón, como lo hemos hecho nosotros. Y no estoy hablando de que nosotros somos un ejemplo, ¿sí? No, para nada. Está y tiene que estar muy latente eso que dijo el Señor Jesús cuando le dijeron, Señor bueno, y él dijo, ¿a quién le llamas bueno? Bueno hay uno solo y se llama Dios. Lo dijo el Señor Jesús. Entonces nosotros no nos podemos llamar buenos, pero sí nos podemos llamar seguidores de Jesús, de quien nos quiere llevar por el buen camino. No somos buenos, pero tenemos que ir por el buen camino, ¿sí? Porque aun cuando las pasiones y el pecado reinaban en nuestra vida, Dios envió a Jesús por iniciativa propia. Ese es el plan perfecto que les quiero compartir en esta noche. Y qué cosa, ¿no? Porque Él lo hizo como muestra de su bondad y de su amor por nosotros, que tal vez no lo merecíamos, pero lo hizo para salvarnos y para liberarnos del poder del pecado. Ese poder de pecado que ejerce Satanás y que Él lo tomó por engaño sobre Adán y Eva. Y desde ahí, Él se convirtió en el Señor, con minúsculas, aquí en la tierra. Y se jactó. Y se sigue jactando, de ese poder de pecado que Él puede manejar y puede manipular. Hasta que Jesús fue a la cruz. Sí, Jesús. Él despejó el camino para que disfrutemos de la vida eterna con Él. Esa es nuestra herencia, iglesia. Esa es la herencia que tenemos y que no la podemos perder. No la tenemos que perder. Sí, la vida está complicada. La vida está dura. Es lo que dice la palabra, que todo se va a complicar más. ¿O acaso el Señor Jesús no dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Porque Él sabía que todo esto se iba a descomponer y se va a descomponer cada vez más. Pero el que se tiene que descomponer es el mundo, no sus elegidos, no nosotros. Y que vivamos en un mundo contaminado no quiere decir que nosotros nos perdamos en la contaminación. Sí, tenemos que convivir con la contaminación, por supuesto que sí, porque si no, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer la gran comisión si no queremos convivir con todo eso feo que pasa en el mundo, con esa contaminación? Pero muchas veces le tenemos miedo. Pero el que tiene el Espíritu Santo, no estamos hablando de superhéroes, no estamos hablando de poderosos, estamos hablando de discípulos, de hijos de Dios, que humildemente, como lo es el Señor Jesús, se paran en la roca, aunque esté todo contaminado a su alrededor, y van a predicar la palabra. No interesa si llevan a quién llevan al pie de Jesucristo. No interesa eso. Lo que interesa es que yo hago caso a lo que Jesús me mandó. Hay una contaminación alrededor mío y yo predico su palabra. Yo predico a Jesús. Y predico que hay un arrepentimiento y que hay una salvación, que es una oportunidad que nos da Dios. Ese regalo precioso
y hermoso que nos dio a través de su Hijo Jesús. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que recibimos por hacer la gran comisión. Eso es lo que recibimos por hacer caso al Señor Jesús. En el libro de Romanos, en el Evangelio de Romanos, hay algo muy precioso, ¿sí? En el libro de Romanos capítulo 3, entre los versículos 23 y 24 dice lo siguiente: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Wow. Lo vuelvo a leer. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Me va entendiendo, iglesia? ¿Me va entendiendo? Entonces, si somos sinceros, tenemos que reconocer esto sin excusas. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Reconocer que no lo merecemos, pero por su gracia, lo recibimos. Pero también, segundo paso, necesitamos aceptar por fe la gracia de Dios, que nos ha redimido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús nos rescató, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos libró del castigo que merecíamos por las cosas malas que hemos hecho. Pero necesitamos aceptar por fe ese inmenso regalo que Dios nos da. Y tercer paso, o en tercer lugar, debemos expresar con nuestros labios lo que creemos con el corazón. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Miren qué sencillo que es, amada iglesia. ¿Cómo comienza a llegar esa salvación a nuestra vida? O ese regalo del Señor, como usted le quiera llamar. Ese regalo precioso de Dios. Y también en el libro de Romanos hay un pasaje muy lindo, precioso, que está en el capítulo 10, ¿sí? Está en el capítulo 10, en versículo 9 al 10. Y lo dice así, fíjese, lo dice así. Romanos 10, entre el versículo 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Qué interesante sería si tuviéramos bien en claro cómo funcionan las cosas de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro creer. ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Que un corazón transformado por el poder de la gracia de Dios nos moverá a hablar y a dar testimonio sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso sí yo le llamaría el primer amor con el Señor. Y ese primer amor del Señor nos lleva a que declaremos que Jesús es el Señor de nuestra vida y de todo el universo.
que Jesús es Dios y por su obra somos salvos. Porque es algo que nos empieza a carcomer, que empieza a ser más fuerte que nosotros, que comienza a redarguir en nosotros, que comienza a arder. Y que lo queremos compartir con el que cruzamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, compañeros de trabajo, con quien sea. Y ahora uno dice, ¿y por qué eso? Porque cuando estamos muy convencidos de algo maravilloso, lo hablamos y lo compartimos con lo demás. Es eso, iglesia. Es eso. Porque no hay nada más maravilloso que el perdón, la gracia, la salvación que Dios nos da. Entonces, hablas de Cristo y compartís el mensaje de salvación de la manera que sea, a como tú puedes, con tus palabras, con lo que Dios te da, con lo que el Espíritu Santo pone en tu boca. Y así de esa manera, esta salvación comienza a ir de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Eso tiene que ser nuestra predicación, amada iglesia. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquel que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Y como lo decimos muchas veces, nosotros no tenemos que convencer a nadie. Pero tal vez tu efusión, tu algarabía, sobre todo de aquellos que te conocían antes, va a haber un clip en ellos. Tal vez dirán, ¿qué le pasó al loco este? Pero lo vemos bien. ¿Qué bicho le picó? Pero está bueno lo que está diciendo. Y bueno, y alguno te mandará a pasear, te insultará. Pero así también lo insultaron a Jesús. El famoso vituperio. Ese vituperio que muchos quieren seguir a Jesús, pero no quieren que le pase el vituperio. No quieren recibir un vituperio. Pero son seguidores de Jesús. Son predicadores. Pero solamente con viento a favor. Pero aquel que recibió a Jesús en su corazón, tiene que redarguir algo en él. Tiene que fluctuar. Tiene que encenderse algo. Tiene que avivar el fuego que está en él. Porque va a trabajar el Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir. Dejarlo que Él lo haga. Le estoy hablando del Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que sopló sobre Adán y tomó vida. Ese mismo Espíritu que separó el Mar Rojo en dos y pasó su pueblo. Y tantas otras cosas que hizo ese Espíritu. Hoy ese Espíritu, ese mismo, es el mismo, ¿eh? Es el mismo que está en ti, que quiere morar en ti y que te quiere llevar al camino de Jesús, que es el camino de la salvación. Porque nadie va al Padre, ¿eh? Nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Nadie va al Padre. Eso es salvación. Eso es recibir la salvación, amada iglesia.
Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Yo escucho por muchos lugares esa pregunta. Y me preocupa cuando se la escucho a hermanos que hacen 20 años, 30 años que tienen de evangelio y que preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Wow, digo yo. Y lo cierto es que no es nada complicado, pero es muy, muy vital. Ese es el tema. No es complicado, pero es vital. ¿Cómo funciona? Lo primero es reconocer que necesitamos la salvación. Porque hay muchos hermanos que necesitan ir a la iglesia, pero no necesitan la salvación. Por lo menos es lo que demuestran con sus hechos. Es lo que demuestran con sus creencias. Es lo que demuestran con lo que practican. Y por eso no reconocen que hay maldad en sus corazones. Porque el religioso no reconoce que hay maldad en su corazón. Pero nosotros debemos reconocer que hay maldad en nuestros corazones y que por nuestros propios medios no podemos quitarla, sino por Jesús de Nazaret, por nuestra fe y por declarar en nuestra boca en quién creemos y quién es nuestro Señor. Y que tenemos que hacer su voluntad y que tenemos que caminar con Él y que tenemos que predicar con Él. Pero su palabra, su verdad, lo que Él nos manda, no lo que queremos nosotros. Y allí nos vamos a dar cuenta que estamos caminando a la salvación, que estamos caminando con Jesucristo. Y que es ahí, parado en esa roca, que recibo el regalo de Dios. Y se llama la salvación. Amada iglesia de Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar en este tiempo precioso y difícil. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca cada día más. Y que si hay dudas en nuestro corazón, si hay dudas todavía en nuestra mente, que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos dé discernimiento, nos dé sabiduría. Que tú, Señor, trabajes en nuestra mente, que trabajes en mi vida. Tengo tus escrituras, Señor. Ayúdame a entenderlas. Ayúdame a reconocerlas. Dame ese discernimiento que yo necesito, Espíritu de Dios, para poder caminar, predicar lo que me está pidiendo tu amado Hijo Jesús. Sentir que sin Él nada soy, Señor. Y que con tu guía, Espíritu Santo de Dios, con tu guía, soy más que vencedor. Con tu guía, puedo seguir adelante. Con tu guía, Señor, puedo tener esa salvación segura, no perderla, porque tú me llevarás de la mano de mi Salvador, de la mano de aquel que me compró a precio de sangre en esa cruz del Calvario, porque es allí donde yo llegaré al Padre.